Entre las muchas cosas que nos enseña esta pandemia global, hay una lección seguramente que destaca por encima de las otras, que es que nos recuerda lo que es realmente importante. Todos, en el momento en el que nos hemos tenido que encerrar durante semanas en nuestras casas, nos hemos preguntado qué es realmente importante y qué es aquello que de verdad nos ofrece seguridad. Y la seguridad ha quedado muy claro en esta pandemia que no nos las dan ni los tanques, ni los ejércitos, ni las fronteras, ni ningún tipo de arma. Como decía, este es un momento de conciencia global, ¿no? Y en ese sentido creo que debemos sumarnos a la campaña global contra el gasto militar, que es también de lo que trata el encuentro de hoy, la cuestión del desarme, porque efectivamente, como muy bien señala esa campaña global, hay un gasto militar que es obsceno, pornográfico, un gasto militar de miles de millones de euros, que es una industria destinada a matar personas, a causar destrucción y a causar dolor y sufrimiento. Y esos miles y miles y miles de millones, en cambio, los podríamos estar destinando a lo que sabemos ahora mismo que es realmente importante y da seguridad a las personas, como es garantizar un sistema de salud pública universal, o un sistema de educación público y universal, o garantizar el acceso a la alimentación, al agua o a la vivienda. Sin embargo, vivimos en un mundo enloquecido, en un mundo con un sistema económico profundamente injusto que genera que haya una industria del armamento que genera grandes beneficios a una pequeñísima minoría élite de privilegiados que se enriquecen de forma obscena a costa del sufrimiento y de la muerte de millones de personas. Sí que queremos ofrecernos a Naciones Unidas para ayudar en este momento de reflexión, donde nos planteamos cómo debemos afrontar la gobernanza multinivel del futuro, para decir que Naciones Unidas cuente con las ciudades, porque la ciudadanía está harta, la ciudadanía quiere un cambio y quiere un cambio real, quiere que efectivamente cambien las prioridades y quiere otro tipo de política, una política que sea realmente útil para la gente, que no sea retórica, y una política feminista. ¿Y en qué sentido hablamos de política feminista? No solo porque creemos que efectivamente como demócratas todos tenemos que estar defendiendo que hayan más mujeres en todos los lugares de decisión, también en los procesos de desarme, también en Naciones Unidas, también en la multigobernanza global necesitamos más mujeres, porque ahora mismo sigue habiendo una gran discriminación. Pero no solo es una cuestión de que haya más mujeres, sino sobre todo de cambiar las prioridades, cambiar las formas de hacer política para que tanto hombres como mujeres pongamos realmente la vida en el centro. Impulsemos políticas de empatía, de cooperación, en lugar de egoísmo, de competitividad. Impulsemos políticas de paz en lugar de políticas de violencia y de la guerra. Queremos poder mirarnos al espejo en el futuro y decirles a nuestros hijos y a nuestras hijas que hemos hecho todo lo posible para dejarles un mundo mejor. Y en ese sentido, por un mundo que pueda vivir en paz, que conviva, que coopere, con unas políticas que defiendan la vida frente a la muerte. Así que muchísimas gracias y adelante con el trabajo.